Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Palencia y estás viendo El Nerd del Trauma. Te cuento que yo tengo casi una década de experiencia con métodos de sanación, de introspección o de autorrealización, pero a raíz de una experiencia devastadora provocada por una ceremonia de ayahuasca, tuve que aprender a nivel muy profundo lo que es el trauma y qué tratamiento o práctica hay disponible para poderlo resolver. La mayor parte de mi contenido está influenciado por un movimiento científico moderno que se conoce como la nueva traumatología. Así que te invito a navegar tranquilamente por mi contenido para familiarizarte con algunos de los conceptos que voy a mencionar en este. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema de este video, que titulé Vergüenza, tóxica y sana. Pero para poder hablar de la vergüenza tóxica y de la vergüenza sana, primero tengo que introducir a esta conversación 3 conceptos clave: la interocepción, la exterocepción y la neurocepción. La interocepción se refiere a la manera en la que nuestro organismo como un todo reacciona ante estímulos que son provocados principalmente de manera interna, es decir, desde los órganos que viven dentro del cuerpo, desde los tejidos que recubren a todos los órganos y desde cualquier tipo de red neuronal, muscular o hasta ósea que se encuentre dentro de la totalidad del cuerpo. Por ejemplo, yo sé o me doy cuenta de que tengo hambre gracias al proceso de interocepción. Hay señales que mi sistema digestivo provee y que recibo en mi cerebro a través de mi sistema nervioso. Y por esos estímulos me doy cuenta de que tengo hambre. Es un proceso que sucede dentro del cuerpo. La exterocepción en realidad se refiere a la manera en la que mi organismo en su totalidad reacciona ante estímulos sensoriales que provienen del exterior de mi cuerpo. Por ejemplo, percibir la profundidad de un cuarto y saber si voy a poder dar 10 pasos o solamente 5 hasta que llegue a la pared. O salir a la calle y darme cuenta de que el día está nublado y por lo tanto informarme a través de un estímulo externo de cuál es el estado del tiempo en ese momento. Y por último está la neurocepción. La neurocepción es un término acuñado por el Dr. Stephen Porges, quien desarrolló la teoría polivagal que ya mencioné en uno de mis videos, aquí voy a dejar el link, y que se refiere al proceso complejo a través del cual nuestro sistema nervioso autónomo determina si una persona, una circunstancia o una experiencia es segura o representa una amenaza. La neurocepción es informada, de hecho, por las primeras 2 que mencioné. La interocepción y la exterocepción informan a la neurocepción. O sea que nosotros nos damos cuenta de si una persona, un ambiente, una circunstancia es segura o no, gracias a nuestros procesos interoceptivos y exteroceptivos. Recordemos que el sistema nervioso autónomo es autónomo porque funciona de manera independiente. ¿Independiente a qué? Pues a mi mente consciente. Yo no decido de manera consciente o premeditada qué tipo de funciones deben de realizarse dentro de mi cuerpo para que todo funcione con normalidad. Todos estos procesos, la interocepción, la exterocepción y la neurocepción, funcionan de manera autónoma, independientemente de lo que yo piense de manera premeditada y consciente. O sea, trasciende mis pensamientos. De hecho, está demostrado por la teoría polivagal que mis pensamientos conscientes están profundamente influenciados por los procesos inconscientes que suceden a nivel fisiológico. Si yo me encuentro en un estado fisiológico que corresponde a mi mecanismo de pelea o de huida, voy a tener pensamientos que corresponden a esa experiencia fisiológica. Al igual que si está activado mi mecanismo de inmovilización,
voy a tener pensamientos que corresponden a ese mecanismo. Pero no solo pensamientos, van a ser imágenes y van a ser maneras de percibir mi mundo y a mí mismo. Por lo tanto, de manera general, mi experiencia total como ser humano depende muchísimo, mucho más de lo que tal vez querríamos, de mis procesos inconscientes que suceden a nivel fisiológico. Y esto es muy importante saberlo, especialmente cuando hablamos de trauma, porque esto significa que para comprender nuestros propios síntomas, básicamente nuestro propio sufrimiento, debemos de saber que no estamos eligiendo de manera consciente la gran mayoría de nuestros comportamientos, de nuestros atributos tóxicos, de nuestras inconsistencias, de todas esas cosas que nos causan vergüenza, culpa, o que sentimos que nos abruman todos los días. Todos esos síntomas psicológicos, emocionales o físicos de los que sufrimos están predominantemente influenciados por los procesos inconscientes que suceden dentro de nuestra fisiología, por el trauma atascado en nuestro cuerpo, por las cosas abrumadoras que sucedieron en nuestra vida en el pasado y que no logramos integrar dentro de nuestro organismo. Ya he explicado en otros videos que el trauma en realidad no es el evento, no es la historia de lo que nos sucedió, sino que en realidad el trauma es el impacto que aquello que nos sucedió dejó como huella en nuestro organismo a nivel fisiológico, con su correspondiente efecto en nuestra psicología, en nuestras emociones y en nuestra manera de comportarnos, pero principalmente y antes que nada en nuestra fisiología, en nuestros músculos, en nuestros órganos, en nuestros huesos, en nuestras posturas, en nuestros movimientos. Todo esto es importante saberlo o recordarlo antes de empezar a hablar de la vergüenza tóxica y la vergüenza sana. Como dije, a través de la interocepción, exterocepción y neurocepción, básicamente sabemos lo que es seguro y lo que no. Idealmente, tuvimos padres o tutores que nos modelaron una manera sana de convivir con nuestras emociones. Cuando somos bebés, dependemos completamente de los adultos, porque nuestros procesos interoceptivos, exteroceptivos y neuroceptivos se informan de los comportamientos, las maneras, el tono, la rapidez, la cualidad y la calidad de los estímulos que recibimos por parte de los adultos, las 24 horas del día. Así que de nuevo, idealmente, los adultos que nos cuidaron cuando éramos muy pequeños nos modelaron una manera equilibrada de convivir con los estímulos que nuestro ambiente nos presentaba y nos ayudaron a crear un proceso interoceptivo, exteroceptivo y neuroceptivo estable, resiliente. Sin embargo, este proceso ideal, la verdad es que es bastante escaso en este mundo. Hoy sabemos, por un estudio súper interesante e importante que se llama el estudio ACE, que en inglés significa Adverse Childhood Experiences, o experiencias adversas en la infancia en español. Este estudio básicamente nos ha revelado el impacto innegable, irrefutable que tienen los procesos de ruptura en nuestro desarrollo como seres humanos. Y cuando digo ruptura, por supuesto me refiero al trauma que vivimos cuando éramos pequeños. Muchas veces porque no tuvimos padres que realmente estuvieran equilibrados en su organismo y que nos pudieran modelar una manera sana de convivir con nuestras propias activaciones emocionales y con los estímulos que recibíamos del ambiente. Así que de alguna manera recibimos una transferencia de su propio desequilibrio, justamente porque nuestros procesos de interocepción, exterocepción y neurocepción ya están funcionando desde que estamos incluso dentro del vientre de nuestra madre. Así que hay muchas razones por las cuales como adultos sufrimos de muchísimos desequilibrios, inconsistencias
y problemas. Todo está conectado a la manera en la que nos desarrollamos como fetos y luego la manera en la que nos desarrollamos en nuestra infancia. Menciono el ACE Study solo para dar un contexto. Me parece que es un estudio muy importante y del que deberíamos estar enterados. Pero no me quiero desviar mucho con ese tema, porque hablar del ACE Study sería hacer un video completamente aparte para poderlo tratar como se lo merece. Así que ahora sí, vamos al tema de la vergüenza tóxica y la vergüenza sana. Y vamos a verlo con un ejemplo muy simple que me parece que todos podemos comprender. Imagina junto conmigo que nos vamos al pasado y que de pronto tenemos 4 o 5 años de nuevo. Voy a hablar en primera persona para poderlo ejemplificar más efectivamente. Yo como niño de 4 o 5 años estoy jugando en la sala de mi casa, tal vez con una pelotita. La pelotita se me va hacia donde está la cocina, en donde está mi madre o mi padre o mi tutor cocinando algo. Por lo tanto hay una estufa encendida, hay fuego. Yo inocentemente voy corriendo detrás de mi pelotita y tal vez al momento de agarrarla me paro y me doy cuenta de que mi padre está ahí o mi madre está ahí en la cocina. Y tal vez siento esta emoción por interactuar. Y en mi emoción inocente acerco mi mano a donde está la estufa. Y mi padre, mi madre o tutor se da cuenta de que mi mano se está acercando peligrosamente al fuego. Así que de manera firme me detiene, primero con su voz, diciéndome no te acerques. Para esto, haciendo uso de su sana agresividad para poder marcar un límite severo. Por cierto, hablé de la sana agresividad en este video. Y entonces yo, como niño, que todavía no comprendo muy bien cómo funciona la situación a nivel cognitivo, pero sí a nivel fisiológico, porque recordemos que ya tengo desarrolladas mi interocepción, exterocepción y neurocepción. En ese momento, primero por mi exterocepción, me doy cuenta de que en el ambiente mi padre, madre o tutor está marcando un límite firme. Se está oponiendo al movimiento que yo inocentemente quería hacer para jugar o para conectar, sin darme cuenta obviamente de que podía quemarme la mano. Así que experimento una ruptura en mi proceso de juego o de conexión creada por el estímulo de enojo que proviene de mi tutor y mi organismo se espanta. Luego a través de mi interocepción me doy cuenta de que hay sensaciones de miedo dentro de mi sistema y entonces por mi neurocepción determino que esta situación es amenazante. Todo esto sucede en cuestión de microsegundos, en el instante en el que escucho la firme voz de mi tutor diciéndome no te acerques. Y en ese momento mi cuerpo tiene una reacción instintiva ante la experiencia de miedo que estoy sintiendo por la desconexión. Y eso genera una serie de tensiones en mi cuerpo que muy probablemente va a crear una postura cerrada que de hecho conocemos como vergüenza. Es una experiencia visceral, natural en el mamífero y por lo tanto en el ser humano. Recuerda que somos seres mamíferos. Que indica que en ese momento hay algo sucediendo en el ambiente de lo que me tengo que proteger y por eso hay una postura más bien como de protección. En ese momento, ¿de qué me estoy protegiendo? Pues de la desconexión que sufrí por la manera fuerte y firme de hablar de mi tutor, para detenerme de quemarme la mano. Pero en ese instante yo como organismo todavía no sé que esa firmeza de mi tutor significa que me está cuidando. Entonces estoy en esta postura cerrada. Tal vez mi tutor se acerca a mí, todavía con algo de agresión dentro de su sistema. Y conforme pasan unos segundos en los que ya me alejó y él mismo, por sus propios procesos fisiológicos, se da cuenta de que en realidad no pasó nada, se comienza a relajar. Y si está bien equilibrado dentro de su sistema,
va a empezar a crear un fenómeno que conocemos como corregulación. O sea que su sistema nervioso equilibrado de adulto va a empezar a mostrar señales de regulación, de equilibrio, de que puede convivir con las activaciones en su sistema de manera segura, y va a empezar a transferir esa seguridad a mi cuerpo de niño que todavía no puede gozar de una regulación autónoma como la que goza el adulto. Por lo tanto, empiezo a recibir señales de conexión. En este caso sería más bien de reparo. O sea que experimenté una experiencia de ruptura en el momento de la expresión firme de no te acerques. Y luego, conforme el adulto comienza a regularse y a darse cuenta por sus procesos fisiológicos de que la situación es segura, me empieza a transferir esa seguridad y comienza entonces la experiencia del reparo. El adulto comprende por mi lenguaje corporal y porque está bien conectado de que estoy espantado por la situación y me hace saber, tanto con su lenguaje corporal como con su lenguaje hablado, que todo está bien, y me explica por qué sucedió lo que sucedió. Y me explica, lo que pasa es que hay fuego en esta estufa. Y el fuego es peligroso. Si te acercas demasiado te vas a quemar, te va a doler. Y yo no quiero que te duela, porque yo estoy aquí para ti, yo te amo, yo te cuido y no quiero que te lastimes. Y necesito que entiendas que no es seguro que te acerques al fuego. No quiero que lo vuelvas a hacer. Pero estas instrucciones y este conocimiento lo estoy recibiendo al mismo tiempo que fisiológicamente hay una conexión de seguridad, de contención. Así que en ese momento probablemente estoy yo pues llorando, haciendo algunos movimientos como para empezar a regularme junto con la experiencia de que el adulto se está regulando por él mismo. Por lo tanto, recibo la instrucción de manera bastante efectiva y comprendo que no debo de acercarme al fuego porque me voy a quemar. Y como hubo una experiencia de reparo, mi cuerpo aprende que puede experimentar una activación intensa que produzca una reacción como de vergüenza en mi cuerpo, pero puedo salir de ella si hay reparo. De alguna manera aprendo que soy capaz de sobrevivir a ese tipo de experiencias, así que aumenta mi resiliencia y sin duda se va a notar cuando sea un adulto. Pero esta historia que acabo de contar es la manera ideal en la que deberíamos de ser siempre educados y representa lo que es la vergüenza sana. Si esto sucedió de manera consistente mientras crecía, cuando sea un adulto voy a presentar comportamientos típicos de un adulto que se puede regular a sí mismo, aunque pase a través de procesos intensos de activación fisiológica por emociones, por rupturas, por pérdidas, por los acontecimientos de la vida diaria. Básicamente un adulto que puede ser resiliente, o sea que puede seguir caminando con sus dos pies a pesar de las dificultades que la vida presenta. Conectado con su cuerpo, conectado con sus procesos de interocepción, exterocepción y neurocepción, y por lo tanto un adulto que sabe distinguir dentro de un ambiente si una persona es segura o no, si una circunstancia es segura o no, como con el fuego. Ese adulto cada vez que se acerca a una estufa va a tener un cue, va a tener una señal dentro de su sistema que le diga no te acerques al fuego porque te puede quemar. Comprende que ese comportamiento no es aceptable o sano y no lo hace. Y eso se puede extrapolar a cualquier circunstancia de la vida, tanto con personas como con situaciones o cosas. Y de nuevo, este es el escenario que estoy planteando para entender lo que es la vergüenza sana. Pero si esa es la vergüenza sana, entonces ¿qué es la vergüenza tóxica? Bueno, pues vámonos de nuevo
vente conmigo otra vez a este escenario en donde estoy pequeño. Estoy jugando en la sala con mi pelotita y se me escapa la pelotita y voy tras de ella a la cocina. Agarro la pelotita, la tomo y me doy cuenta de que mi tutor está en la cocina cocinando, utilizando fuego. Yo siento esta emoción por querer conectar, jugar, y al acercarme inocentemente no me doy cuenta de que estoy acercando mi mano al fuego. Mi tutor, al darse cuenta, reacciona de manera similar al primer escenario, con firmeza: no te acerques, te vas a quemar. La diferencia en este escenario es que el tutor comienza a añadir otro tipo de información en la que el hecho de que yo me acercara al fuego se vuelve un defecto mío personal. Por ejemplo, podría decir cosas como: eres un estúpido por acercarte al fuego, es que tú no aprendes, es que eres tonto, es que no entiendes las cosas, no piensas, no te das cuenta, todo lo haces mal, y cualquier otra narrativa que se parezca o que sugiera alguna de esas líneas. Por supuesto, con su correspondiente activación desequilibrada dentro del organismo, dentro del sistema nervioso. El adulto no sabe cómo regular su propia experiencia fisiológica, está desconectado de sus procesos interoceptivos, exteroceptivos y neuroceptivos, y por lo tanto reacciona de manera inconsciente a los estímulos del mundo, en este caso a su hijo que se acercó al fuego. No puede controlar su reacción y termina transfiriendo un significado personal al comportamiento del niño. Así que, de nuevo, yo como niño, a través de mi exterocepción, me doy cuenta de que estoy recibiendo un estímulo de firmeza y de enojo desde mi tutor. Y a través de mi interocepción me doy cuenta de que hay sensaciones abrumadoras dentro de mi cuerpo que me llevan a empezar a formar la postura que más bien es de vergüenza, porque sé que hay algo que sucedió que no está bien en ese momento. Y por mi neurocepción determino que sucedió algo amenazante. La gran diferencia en este escenario es que al mismo tiempo que estoy protegiéndome a través de ese mecanismo corporal que conocemos como vergüenza, también estoy recibiendo información que me da un significado a mí como persona, a mí como individuo. Así que empiezo a asociar la experiencia de la vergüenza con un soy un estúpido, soy un tonto, todo lo hago mal, esto que está sucediendo es mi culpa. Y además, muy probablemente, no existe una experiencia de reparo. Por ejemplo, el adulto podría no presentar reparo simplemente castigándome y diciéndome: te largas de aquí, te vas a tu cuarto, no te quiero cerca. Y entonces la experiencia de la vergüenza se queda congelada dentro de mi sistema, sin que nadie nunca me ayude a regresar a mi estado normal de conexión y resiliencia. Porque recordemos que yo como niño no tengo la misma capacidad de autorregulación que tiene el adulto. Necesito que un adulto me modele la manera en la que se debe de regular una experiencia de ese tamaño o de esa calidad o cualidad. Así que no aprendí cómo se navega una activación intensa dentro de mi fisiología. Lo que aprendí es que cada vez que experimente una sensación similar, mi cuerpo va a reaccionar de la misma manera y se va a reforzar la información que aprendí a nivel cognitivo. O sea, las creencias de soy un estúpido, soy un bueno para nada, soy un inútil, no sé hacer las cosas. Esto que sucede es mi culpa. Una muy buena manera de diferenciar la vergüenza sana y la vergüenza tóxica es que la vergüenza sana se refiere a un comportamiento o a una circunstancia, no a la persona. Un individuo que puede sentir vergüenza de manera sana puede comprender que algo que hizo no estuvo bien o que algo que está sucediendo en el ambiente no es correcto, pero eso no significa que el problema soy yo. Por lo tanto, si puedo sentir sana vergüenza, puedo pedir perdón si cometí un error, en vez de identificarme con el problema y creer que yo soy un estúpido. En este caso, tal vez lo que es estúpido es lo que hice, pero no yo.
no es lo mismo. Sin embargo, si nadie cuando crecí me ayudó a modelar una vergüenza sana, me va a costar muchísimo trabajo pedir perdón, aceptar que me equivoqué, o incluso detectar que hay algo en el ambiente que no debería de estar sucediendo. ¿Por qué? Porque creo que las sensaciones que estoy sintiendo dentro de mi cuerpo, cuando por ejemplo me equivoco, son una gran amenaza para mi organismo, porque significan que soy un tonto, que soy un bueno para nada, que no valgo, que soy un inútil. Por lo tanto, mi propio organismo va a reaccionar con sus mecanismos de defensa, ya sea peleando o escapando de la situación. Eso podría presentarse a nivel psicológico, por ejemplo, como un no me hago responsable de mis equivocaciones, o me escapo cada vez que siento que me equivoqué y debo de pedir una disculpa. Y por lo tanto no soy capaz de sostener conflictos cuando suceden dentro de las relaciones. Para mí personalmente esto ha sido sin duda uno de los retos más grandes. Por ejemplo, para mí el hecho de que alguien me corrigiera o me tratara de educar en alguna actividad o algo que estaba haciendo mal representaba una activación gigantesca dentro de mi cuerpo, y muchas veces terminaba defendiéndome de manera exagerada o completamente evadiendo o escapando de la situación. Alguna vez con una expareja recuerdo que yo estaba cortando una cebolla y ella se me acercó a decirme que lo estaba haciendo mal y que en realidad debería hacerlo de otra manera. Y yo reaccioné con una rabia descontrolada, como de cállate, ¿por qué chingados me dices lo que debo de hacer? ¿No? Esa es una clara señal de que tengo vergüenza tóxica dentro de mi sistema, y mi propio sistema está espantado de la experiencia de la vergüenza y no puede diferenciar en si la situación es amenazante o no. En esa misma situación, si yo no sufriera de vergüenza tóxica, mi reacción sería muy diferente. Podría comprender que lo que estoy haciendo no está bien hecho. Lo sabría porque sentiría la misma experiencia de vergüenza al recibir una instrucción, y podría escucharlo sin que fuera realmente una amenaza, y podría comprender, ok, esto es algo que puedo hacer de una manera distinta, tanto por seguridad o por más efectividad, y por lo tanto no es gran cosa, puedo recibir la instrucción, y no significa nada de manera personal, no es que yo sea un tonto, es que lo que estoy haciendo es tonto y no es lo mismo. Todos conocemos personas que se toman las cosas de manera muy personal, o nos conocemos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que nos tomamos las cosas de manera muy personal. Y esto no es nuestra culpa, ni es culpa de nadie. Solo es que vivimos en una sociedad en la que muchas veces no tenemos idea de lo que es la regulación. Cuando todavía no tenemos capacidad para sostener la experiencia de la vergüenza dentro de nuestra fisiología, fácilmente se puede convertir en culpa. Y la culpa no es más que la representación mental de la vergüenza. La vergüenza es un estado fisiológico. La vergüenza es una serie de posturas, de tensiones y de sensaciones corporales que informan que hay algo en la situación que no está bien, o que hay algo en mi comportamiento que no debería de suceder. Pero es una experiencia más bien orgánica. La culpa, en cambio, es una experiencia mental, es una narrativa, es una serie de historias a nivel mental que justifican mi experiencia fisiológica de vergüenza. Habiendo dicho esto, es muy importante mencionar, si tú te identificas con lo que te acabo de compartir, o conoces a alguna persona que sufra de esto, comparte la información. Y muy importante saber que sí hay salida, y que la salida primero es educarnos, comprender bien todos estos conceptos, convertirnos todos en unos nerds del trauma, para poder satisfacer primero esa parte cognitiva que todos tenemos, en la que necesitamos compartimentalizar la información y estructurarla, y luego involucrarnos en prácticas que están fundamentadas en toda esta teoría, para incrementar de a poco la capacidad de nuestro organismo para convivir, para estar
con sus propias activaciones y comenzar a recuperar o a construir desde cero nuestra resiliencia. Cuando no aprendimos a regularnos desde pequeños, tenemos que involucrarnos en prácticas que nos ayuden a regularnos. Y para esto es muy importante tener el reflejo de un profesional. En este caso yo recomiendo de manera personal que conectes con algún terapeuta de experiencia somática, o por lo menos un terapeuta que esté de verdad informado sobre lo que es el trauma y que sepa además sobre el concepto de crear capacidad, porque crear capacidad es probablemente el eje central de la verdadera sanación. Si tu organismo todavía no está capacitado para tolerar sensaciones viejas, por ejemplo de vergüenza que están guardadas y que todavía considera como amenazantes, no es tan prudente que te avientes al vórtice de ese trauma sin tener antes herramientas somáticas a través de las cuales te puedas regular. Eso es todo lo que quería compartirte en este video. Por favor, compárteme tu experiencia. ¿Qué sucede dentro de tu organismo cuando te hablo acerca de la vergüenza tóxica y la vergüenza sana? Leo todos los comentarios y todos los respondo en la medida de lo posible. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Soy Juan Pablo Palencia, soy el nerd del trauma y nos vemos en el próximo video. Chao.